Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. El mundo es casi inabarcable, a veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Mundo bueno, mundo malo, enseguida etiquetamos. Mundo ajeno, mundo nuestro, es tan fácil situarnos. Estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, ayudar cuanto pudo. Saludos cordiales en este fin de semana que ya huele a fiestas patrias. Entre los tambores, los desfiles, las banderas, los discursos, el himno nacional, pues como que cada año volvemos a retomar este sentimiento patrio y es importante también que en la vida social y en la vida ciudadana pues nos sintamos alegres de ser miembros, de ser parte de este país, nuestra querida Guatemala, y que también no sean solo días de fiesta y celebración, sino que este sentimiento patrio que huele y que está en todo el ambiente, pues nos lleve también a avanzar en corresponsabilidad, en compromiso, en tantas cosas que nuestro país requiere para que el bien común, el bien de todos, crezca y sea verdaderamente un bien que fortalezca la dignidad de las personas, que haga superar la violencia, las dificultades, etc. De manera que a todos y todas también felices fiestas patrias en este 15 de septiembre. Mientras tanto, nos centramos en la reflexión de este domingo 14. Estamos ahora con la segunda parte del así llamado discurso eclesial en San Mateo. Ya comentábamos la semana pasada la primera parte en la que el tema central es la corrección fraterna. Y hoy estamos ante la segunda parte de ese discurso, que es el perdón. Fíjense qué interesante cómo San Mateo ha reunido en ese solo bloque de todo el capítulo 18 unas recomendaciones dirigidas más bien a los discípulos y discípulas del Señor, es decir, a los miembros de las comunidades cristianas, a los miembros más cercanos de la iglesia. Y son unas recomendaciones que tienen que ver, pues, también con algo que seguramente era una experiencia muchas veces difícil o muchas veces desafiante dentro de la misma comunidad cristiana. El tema del mal, las dificultades en las relaciones interpersonales, las divisiones, los posibles malentendidos o las ofensas
y que muchas veces en vez de llevar al perdón y llevar a la comprensión, pues llevan a enfrentamientos, a divisiones, a heridas muy profundas y no sanadas. Es interesante ver cómo San Mateo pone esas recomendaciones sobre la corrección fraterna y en el caso del mensaje de este domingo sobre el perdón en lo que se ha llamado el discurso eclesial. Primero porque es entonces un reconocimiento de que la necesidad de sabernos corregir unos a otros fraternalmente, la necesidad de sabernos perdonar, pues es siempre algo diario, constante en la Iglesia. ¿Por qué? Porque con todo realismo, pues comprendemos que siempre hay motivos para sentirse ofendido, o siempre hay motivos para sentirse frustrado, y siempre está también ese afán de venganza o ese afán de dominio sobre el prójimo. Esta realidad humana que se vive también en la Iglesia y en las comunidades cristianas, que la viven los discípulos, pues tiene una salida en los dos grandes temas de este capítulo 18, el discurso a las comunidades cristianas, cuando se nos habla de la capacidad de la corrección mutua y el día de hoy de la capacidad de perdón. Es muy interesante toda esta temática del perdón y mucho más interesante la manera creativa de Jesús para hacernos entrar en el tema. Por eso centremos nuestra atención en la parábola un poco larga en 3 actos diferentes que propone Mateo en la segunda parte del capítulo 18. Se trata en primer lugar de una parábola que no encontramos ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, por supuesto. Es propia de Mateo. Es una narración que él encontraría o guardaría en su propia memoria, en su propia comunidad, y que los otros evangelistas, por X y Z razón, no han captado en su texto. Es una parábola en 3 actos, una parábola muy interesante. En primer lugar, nos encontramos con un rey y un deudor. Un rey, y en aquel tiempo pues los reyes eran quienes recibían los impuestos, y un deudor, seguramente una persona que pues tenía que pagar unos impuestos o que tenía deudas de otro tipo con el rey, no sabemos, ¿verdad? Le debía una cantidad exorbitante al rey. Es una cantidad exageradamente grande. Dicen algunos expertos que sería lo que el Imperio Romano recolectaba como impuestos en toda la provincia de Asia, que era toda aquella zona oriental del Mediterráneo, Judea, Galilea, Siria, toda esa área de la provincia de Asia. Pues imagínense ustedes cuántos impuestos cobraría el Imperio Romano durante un año. Pues esa es la cantidad que se dice que este hombre debía al rey. Ya nos encontramos en primer lugar con un número exagerado que tiene un significado pues muy grande. Este rey atiende a la súplica que le hace el deudor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. También uno dice, ¿cuándo va a poder este pobre hombre pagar esa deuda? Pero en fin, el rey parece que acepta su disponibilidad y no solamente le dice, bueno, te voy a esperar un poco, sino le perdona la deuda. Y fíjense ustedes que ahí está lo bonito de las parábolas, que son cuentos, son historias exageradas.
Nosotros tenemos que explicar eso de los números y todo eso porque no estamos acostumbrados, pero la gente en aquel momento entendía perfectamente cuánto debía ese hombre al rey y cuál sería la sorpresa de los oyentes de Jesús al decir, mira, y en ese cuento el rey perdona toda la deuda. Increíble, increíble. Hasta ahí la primera escena de la parábola. Hay una segunda escena. Parece que aquel hombre sale del palacio y en vez de sentirse gozoso, pues aún tiene ese afán. Y se encuentra con otro que le debe a él. Dice que le debe otra cantidad en denarios. Nosotros no estamos acostumbrados a calcular eso. Y por eso los expertos nos dicen, lo que éste le debía a él, pues son como unos 4 meses de trabajo. Es poco realmente, ¿verdad? Fíjense que lo otro era, lo que a él le habían perdonado era 1 año entero de impuestos de toda la provincia del Asia al Imperio Romano. A este otro le deben 4 meses. El otro le debe 4 meses de trabajo nada más, en denarios. El denario era el salario de cada día, salario mínimo diario, podemos decir. Y este no perdona al otro, lo manda a la cárcel. Hasta allí la segunda escena. Arriesgando la vida, perdiéndola incluso, estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados para que no haya pobres, de los que tienen por cama tan solo la noche, y de los que guardan celosos lo suyo en sus cofres. Amor es una palabra muy grande, el amor es casi inabarcable, a veces nos queda tan lejos que no vemos que también somos parte. Amor bueno, amor malo, enseguida etiquetamos. Amor nuestro, amor prestado, es tan fácil apropiarnos. La tercera escena de la parábola, algunos que están altamente ofendidos, profundamente ofendidos, van donde el rey a contarle la historia, y este rey pues va a llamar al deudor y le dice, yo te perdoné la deuda y tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano. Y dice, lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda, lo sometió al castigo de los verdugos. Tercera escena con la que termina esa parábola de Jesús. En las parábolas en realidad lo que importa es un mensaje central y no a veces los detalles. Los detalles sirven como para llamar la atención, sirven para sorprender, como son esas exorbitantes cantidades, pero lo importante es el mensaje central. ¿Cuál podría ser en una frase el mensaje central de esta parábola? Perdonar sin medida. Me parece a mí que esa podría ser la frase que resume. Y es la respuesta de Jesús a aquella pregunta que le hace Pedro al principio de este capítulo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y el maestro Jesús responde, no es hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Es la respuesta de Jesús. Hay que perdonar 70 veces 7. Perdonar sin medida es lo mismo, ¿verdad? Porque 70 veces 7 no quiere decir 490 veces, ¿verdad? ¿Qué pasaría ya cuando la 491 ya no?
Sin embargo, en el modo de pensar de muchos de los rabinos judíos y de otras escuelas en el Antiguo Testamento, se hablaba de perdonar hasta 4 veces. Y eso sí era llevar cuentas. Ya va una, te la perdono. Van 2, te la perdono. La tercera, bien. La cuarta ya no. Esa era un poco la mentalidad. Y era una mentalidad proveniente ya desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla de perdonar 70 veces 7, está acordándose de una frase del libro del Génesis, en la cual se habla de que Lamec, un descendiente de Caín, sería vengado 70 veces 7. La venganza en aquellos ambientes judíos antiguos y en la mayoría de los pueblos antiguos, pues era una ley o era como una manera de hacer justicia. No habían unos tribunales, no habían unos jueces en muchas ocasiones que dijeran, pues a usted debe imponérsele este pago o esta multa y eso paga. No, la ley era un golpe, usted lo puede vengar con 4 golpes más. 7 golpes los puede vengar con 7 golpes más. Ojo por ojo, diente por diente. Siempre el otro debía pagar de alguna manera. Es ese modo de ver las cosas en una justicia muy estrictamente hablando que no va más allá. Por eso el mensaje de Jesús es sorprendente y es muy claro en ese texto del Evangelio. 70 veces 7, que significa no 490, sino siempre, sin medida. Así como sin medida es en la parábola esa cantidad exorbitante, tremenda, que el rey perdona al otro. Y es contrastante como este hombre no reparó en todo lo que él había sido perdonado y por lo tanto después no supo perdonar una deuda más pequeña que un deudor tenía con él. Es muy interesante, por lo tanto, poner atención a ese mensaje central de la parábola. Dios que perdona siempre y sin medida. Ese es el mensaje de Jesús sobre Dios. Ese es el mensaje que Jesús mismo hizo vida a lo largo de sus enseñanzas y también de sus actitudes. Una de las cosas que más llama la atención en la vida y en las enseñanzas de Jesús es justamente su capacidad de perdonar, su acogida a aquel que ha tenido alguna falta. A Jesús se le ve siempre perdonando, se le ve diciendo a la gente, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. A la adúltera, a los pecadores que encontraba en su camino, y él mismo en el momento culminante de su vida, cuando es torturado por sus enemigos, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La actitud de Jesús es la actitud de el Dios que siempre perdona. Él nos ha revelado a Dios, nos ha revelado al Padre. El Padre de la parábola de Lucas 15, que es el Padre misericordioso, parábola conocida también como la del Hijo Pródigo. Dios que perdona, Dios que tiene un corazón que no lleva cuentas del mal. Y podemos acordarnos del capítulo 13 del Evangelio, de la carta de San Pablo a los Corintios, en donde habla de las cualidades del amor. Y una de las cualidades del amor es precisamente perdona siempre, no lleva cuentas del mal. Excusa siempre, es decir, busca por qué me ha ofendido por qué ha hecho algún mal,
y puede decir, encuentra siempre una justificación. Este hizo ese mal no por mala voluntad, por saña, por odio, sino por ignorancia. Este piensa que haciendo ese mal, haciendo ese daño al prójimo, que portándose violento, va a lograr algo muy positivo y algo muy bueno. Está equivocado. El amor verdadero es capaz de excusar al otro y es capaz, por lo tanto, de justificarle y decir, mira, ha actuado así por ignorancia, no porque verdaderamente me odie, no porque verdaderamente ha querido ofenderme, no porque verdaderamente ha querido destruirme, sino por ignorancia. Él piensa que eso es algo bueno, él está equivocado, está en la oscuridad. El amor perdona siempre. El amor no lleva cuentas del mal, dice con toda claridad San Pablo en la 1 Corintios 13. Y es bueno poder comparar ese texto con esta parábola en nuestra lectura meditativa, en nuestra lección divina de este domingo. Porque entonces entramos en la verdad del corazón de Dios y en la verdad del corazón de Cristo. Y tratamos de identificarnos a ese corazón misericordioso y compasivo. Es cierto que al final de este texto de San Mateo hay también una frase que nos suena un poquito como todavía al Antiguo Testamento. Nos suena un poco al Dios que al fin y al cabo va a castigar y va a pedir cuentas a los demás, va a pedir cuentas del mal. Es bueno hacer esa comparación entre este mensaje de Jesús y el mensaje que también había en el Antiguo Testamento del castigo divino sobre el que ha infringido la ley de Dios y no ponerle tal vez tanta atención al tema del castigo, puesto que lo que ha de movernos a nosotros a actuar bien no debe ser el temor al castigo, sino debe ser el amor. Ahí encontramos también algo muy hermoso en la primera carta de San Juan, en donde se dice, donde hay amor, no hay temor. El que ha descubierto el amor de Dios es capaz de actuar con amor y con misericordia. El que no lo ha descubierto todavía teme y por lo tanto todavía está lejos de haber encontrado el mensaje de Jesús. Estamos llamados a amar este mundo. Estamos llamados a seguir a quien supo celebrar cada día, amar cuanto pudo, arriesgando la vida, perdiéndola incluso. Estamos llamados a compartir su nombre, a vivir levantados, amando a los pobres, a los que tienen por cama tan solo la noche, y a los que guardan celosos su amor y sus cofres. Estamos llamados a salvar con amor este mundo, a salvar por amor este mundo. Es necesario notar que estas recomendaciones no quieren llevarnos a un desprecio de la ley, a un desprecio de la justicia humana que debe darse también. Es decir, estas recomendaciones, estas enseñanzas de Jesús van para lo hondo del corazón en primer lugar. Que el hombre y la mujer que se han sentido ofendidos por cualquier cosa sean capaces de perdonar de corazón al hermano, a la hermana, considerándolo siempre un hermano, una hermana, aunque sea un ofensor, un asesino,
un violador, una persona que quizá ha cometido los peores crímenes. Las recomendaciones del Evangelio van en orden a que en lo hondo del corazón del hombre y de la mujer no se guarde la venganza, puesto que eso es como un veneno que daña a la misma persona. Pero estas recomendaciones, tengamos por claro que no quieren decir que no deba existir la justicia humana también. Deben llevarse a cabo procesos, deben hacerse denuncias con claridad, pero hacer procesos de justicia y hacer denuncias desde el punto de vista cristiano no deben hacerse jamás con afán de venganza. Ahí está la diferencia. Cuando nosotros decimos, mire, hay que presentar una denuncia en un juzgado, desafortunadamente, porque hemos dado todos los pasos necesarios para llamar la atención de aquel hermano, para invitarle al cambio, a la conversión, y no me ha escuchado ni a mí personalmente, ni ante dos testigos, ni ante la comunidad entera. La denuncia ante los tribunales hay que hacerla, es cuestión de justicia. Sin embargo, se hace por afán de amor a la verdad y por afán siempre de recurrir a un instrumento para que esta persona recapacite, incluso con un castigo, cambie, pero nunca con un afán de venganza y de destrucción. Hay quienes van a los tribunales simplemente para hacer una venganza que va a ser, por otra parte, legal y que va a ser una venganza justa, pero una venganza jamás será cristiana. Eso está muy claro en el Evangelio de Jesús, y en la Iglesia deberíamos aprender de esto. Ante todos los males, ante las dificultades que hay que dar los pasos para vencer el mal. Y si un paso para vencer el mal serán también las denuncias ante las autoridades competentes, los juicios justos y tal como deben darse, pues hay que caminar hacia eso. Pero ojo, mucho ojo, con que esos juicios y esas denuncias se conviertan en venganza. Cuando entramos en ese campo de querer dominar sobre el otro, de querer destruir a aquel otro porque me ha hecho mal o nos ha hecho mal, nos salimos de las recomendaciones evangélicas, nos salimos de las recomendaciones de la enseñanza y de la acción de Jesús en su evangelio. Acordémonos cuántas veces el evangelio dice, si te pegan en una mejilla, pues presenta la otra. Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Si alguien te obliga a caminar con él 1 kilómetro, camina con él 4. Ven, es la generosidad del corazón, que justamente es también como un medio para que el otro, al sentirse también perdonado, al sentirse no agraviado o no violentado, pues vaya pensando en aquello. Todo lo contrario, volviendo a nuestra parábola, de lo que pasó con este deudor, que no fue capaz de reconocer la inmensidad del perdón que había recibido, no fue capaz y por lo tanto tampoco fue capaz de perdonar al otro. Y acabó también entonces en la cárcel o acabó en manos de los verdugos. El Evangelio de Jesús no insiste en todos esos otros detalles ni en cuestiones jurídicas, podemos decir. Es por eso que quería yo aclarar también, no se trata en este tema de la corrección fraterna y del perdón de decir, mire, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, todos otra vez a su casa felices, el que ha hecho una infracción a la ley y el ofendido. No, el Evangelio también nos invita al cambio. Jesús, cuando perdonaba los pecados, es clásica la frase frente a la adúltera, le dice, vete a tu casa y no peques más. Vete a tu casa, muy bien, pero no peques más. Acaba con el mal, a fuerza de bien. Esto tiene mucha aplicación en muchas circunstancias de nuestra vida. En nuestro país ahora
cuántos años después del conflicto armado, por ejemplo, se siguen haciendo juicios, se siguen llevando a cabo exhumaciones, se sigue recordando aquel pasado que debe ser para recordar y renovar la dignidad de aquellas víctimas de las injusticias, y debe ser también para que quienes han sido causantes de tales atrocidades tengan la oportunidad de reconocer sus faltas y de pedir perdón a la sociedad y a los demás. Media vez se dé ese camino hacia la reconciliación y el perdón, estamos caminando por lo que quiere Jesús. Cuando simplemente lo que buscamos es la venganza, estamos poniéndonos exactamente en el mismo plano que quizá algún asesino o algún violador o alguien que ha hecho graves faltas contra la dignidad humana ha tomado, ¿verdad? Esa postura de no reconocimiento del otro, esa postura egoísta, esa postura cerrada. Que este texto del Evangelio anime pues nuestro caminar y nuestro compromiso en la constante y necesaria reconciliación. Hasta la próxima. Muchas gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.